Muy bien, amados, damos inicio al estudio de la Parashá Devarim. Hoy, como habíamos compartido hace unos minutos, damos inicio al estudio del último libro de Moshe Rabenu, el Seder de Devarim, de Deuteronomio. En esta Parashá leemos, estudiamos acerca de los actos de bondad de nuestro primer redentor, Moshe Rabenu. A pesar de que Moshe reprendía, exhortaba al pueblo de Israel por sus constantes rebeliones, transgresiones contra nuestro Creador, Moshe Rabenu en todo momento dejó ver su bondad. Esa bondad que lo identificaba plenamente con el trabajo por el cual había sido escogido y por la bondad que él sentía hacia su pueblo Israel. Estos actos de bondad los encontramos en diferentes, quizás en muchas personas, en muchos personajes dentro de la historia de Israel. Es así como nuestros sabios enseñan en las escrituras y hacen referencia a dos grandes actos de bondad que Ruth mostró, por ejemplo, hacia su suegra Naomi. Vamos a relatar un poco acerca de esto. Enseñan nuestros sabios que el segundo acto fue más grande que el primero, como leemos en el libro de Ruth, en el capítulo 3, versículo 10. Está escrito: bendita seas, has hecho que tu postrera bondad sea mayor que la primera, en no andar tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Los 10 años durante los cuales Ruth permaneció en casa de su suegra Naomi fueron todos buenos por igual, todos esos 10 años. Ruth no provocó a Naomi ninguna aflicción, ningún problema. Por el contrario, hizo todo el esfuerzo posible para llevar alegría al corazón de la viuda, que había caído de la grandeza, hasta el punto de Ruth misma quedar viuda. Sin embargo, todos sus actos previos de bondad no fueron registrados, pues se vieron eclipsados por la bondad que demostró luego. Los primeros actos de bondad de Ruth podrían haber sido llevados a cabo por cualquier persona, incluso aquel que se encuentra inmerso en su propia vida, ve de vez en cuando el sufrimiento ajeno y se siente impulsado a mostrar de alguna manera compasión a otra. El primer acto de bondad de Ruth hacia Naomi que fue registrado ocurrió luego de la muerte de su marido, de su esposo, de Mahlón, y tipifica la bondad única que constituye el rasgo distintivo de Abraham, el patriarca Abraham. Ese era el rasgo que lo identificaba a él, a Abraham. Vemos en él como una persona olvida de sus propios problemas y angustias y se preocupa solamente por las necesidades de su semejante. Cuando Ruth brinda su apoyo a su suegra, lo hace sin ninguna restricción, sin reservas, sin considerar sus propias necesidades. Este fue el acto de generosidad que Ruth tuvo para con Naomi luego de la muerte
de su marido, como lo expresa el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 11. Es decir, en un momento en el que ella misma se encontraba necesitada de consuelo y aliento, no solo hizo favores a Noemí, sino que se convirtió en una fuente inagotable de bondad, brindándole todo sin dejar nada para sí misma. Es decir, todo lo que ella tenía, tanto material como espiritualmente, se lo cedió a su suegra Naomi. Aún así, este acto fue superado por el segundo, dado que en este último acto, Ruth dio a Naomi mucho más de lo que ella misma tenía. Se convirtió en un nuevo ser exclusivamente en beneficio de Naomi. Ruth vio que todo lo que ella había sido no bastaba para satisfacer todas las necesidades que tenía en ese momento Naomi. Entonces, ¿qué hizo? Vistió los atuendos de la realeza y se dirigió a Boaz, conforme todo lo que le había ordenado su suegra. Está escrito en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 6. Ahora veamos los actos de bondad a los que se refieren las escrituras. Ruth, hija de Eglón, rey de Moab, se había casado con un hombre de una nación extranjera, originario de Belén, en Judá, o sea, originario de Belén, en Judea. Durante 10 años vivió con ese extraño y dicen nuestros sabios que no conoció la felicidad durante ese periodo, durante esos 10 años. Todos los sueños de su juventud se habían ido, se habían desvanecido y ahora este hombre había muerto, su primer esposo. No habría sido comprensible entonces que optara por buscar la felicidad entre los suyos. Todavía Ruth era joven y era una mujer hermosa. Y los nobles y hombres ricos de la comarca buscaban su compañía, la cortejaban. Pero ella se dijo a sí misma: esta pobre mujer, Naomi, mi suegra, ¿qué será de ella? Vino a esta tierra con su marido y sus 2 hijos. Cuando llegó a esta tierra, era una mujer rica, con un marido distinguido e hijos preparados para iniciar sus propias familias, para casarse. Su pasado era digno y su futuro se vislumbraba brillante. Dios misericordioso, cuán desconsolada se encuentra esta pobre mujer ahora. No puedo permitir que regrese a su país con las manos vacías. Pero ¿qué puedes hacer ahora por ella?, le preguntaban a Ruth. ¿Acaso puedes devolverle lo que ha perdido? No puedes revivir a su marido ni hacer que sus hijos recobren la vida. Tampoco puedes regresarle su juventud. Una desgracia la ha azotado y tú no eres la causa. ¿Qué puedes ofrecerle?, le preguntaban a Ruth. ¿Qué puedes ofrecerle? Además, tú eres una moabita, le expresaban a Ruth. Y Naomi regresa a Belén. Ella ya había tomado la decisión de regresar a Belén. Cuando la acompañes allí, representarás un amargo recuerdo
de su desgracia y culpa, y serás denigrada por todo su pueblo, por cuanto constituyes la fuente de su humillación. ¿Por qué debes agregar más pesar a su tormento? Dijo Ruth, desde ahora y hasta que la muerte nos separe, no seré más una moabita. Soy la hija de Naomi. No tengo otros padres, no tengo patria ni pueblo. No tengo otra vida ni otra muerte. Su pueblo es mi pueblo, su Dios es mi Dios. Amados, solo una persona con esa bondad, con ese atributo de Gesed, sería capaz de expresar semejante afirmación. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Ese mismo acto de bondad lo hicieron muchos de nuestros ancestros en el pueblo de Israel. Lo hizo Moche, a pesar de lo que está escrito en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 27, versículo 13. Después que la hayas visto, morirás y te reunirás con tus antepasados. El Sefer de Barín, el libro de Deuteronomio, comienza diciendo: Eleja de Barín Hacher Diber Moshe el Kol Israel. Estas son las palabras que habló Moshe a todo el pueblo de Israel. Las palabras dichas por Moshe fueron una enseñanza y una exhortación para que el pueblo de Dios tomara la tierra por posesión. Hashem les había dicho, como está escrito en Devarim, capítulo 1, versículo 8 de Deuteronomio: entren y tomen la tierra que el Eterno juró darle a sus padres Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. Solo un hombre bondadoso podía transmitir este mensaje al pueblo de Israel, sabiendo que él mismo no entraría a la tierra prometida a Jerez Israel. Amados, ¿cómo se sentiría usted que le dijeran compra tiquetes aéreos para toda tu familia, que viajarán a unas vacaciones? En este caso a Punta del Este, Uruguay, en Playa Brava, ¿sí? Me han dicho que una playa muy bonita. Resérvales el mejor hotel, el restaurante mejor que haya, con comida kasher, con comida kosher, que incluya sauna, jacuzzi, todo lo mejor que haya. Y que te digan, tú los vas a transportar, los vas a llevar al aeropuerto, los dejas allí, pero tú no vas a viajar, tú no vas con ellos. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Actuaríamos con bondad? Si la respuesta es afirmativa, eso fue exactamente lo que hicieron Ruth, Moche, Hadassah, Esther y muchos otros en la tierra de Israel y en la historia del pueblo de Israel. A nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach le fue dado también ese atributo de bondad.
ese atributo de Gesed. Y por eso las visiones de Elohim le fueron dadas a él, como la que vemos a continuación en el capítulo 1 del libro de Visiones de Elohim de Apocalipsis, para que fuesen entregadas a todos sus siervos, todas estas visiones, a fin de conocer las cosas que deben suceder en poco tiempo. Él, Yeshua, las declaró por medio de su mensajero celestial, a Johanán, siervo suyo, quien ha dado solemne declaración de la Torá de Dios y de Yeshua Hamashiach y de todo lo que vio. ¿Por qué? Porque Dios le puso, le otorgó, le dio ese atributo de bondad, de Gesed. Dice el capítulo 1 en el versículo 3, cuán bendecido el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo para ser cumplidas está cerca. Versículo 4, Johanán a las 7 Keiló que están en Asia. Shalom Bejesed de parte del que es y que era y que está viniendo, y de parte de las Sheba Sefiró que están ante su trono. Shalom Bejesed es paz y bondad, y Sefiró, esto es las 7 Sefiró, espíritus en forma de atributos divinos con los cuales se revela la presencia divina, la Shekinah de Hashem. Continuamos, versículo 5. Y de parte de Yeshua Hamashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos redimió de nuestros pecados con su Nechama. Y nos confirmó el reino de Coanín, para su Dios y Padre, a quien sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7 explica, he aquí que viene con las nubes, y lo verá todo ojo, y los que le golpearon, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra de Israel. Versículo 8, yo soy la Aleph y la Tab. La Aleph y la Tab son la primera y la última letra del abecedario hebreo. Se tradujo al griego posteriormente como alfa y omega. Entonces, dice, yo soy la Aleph y la Tab. Dice Yohai Bajei, Dios, el que es y el que era y el que viene, el Shaddai. Yo, Yohanan, vuestro hermano, y partícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia de Yeshua, estuve en la isla llamada Patmos por causa de la Torá de Dios, de Hashem, y de la solemne declaración que ha dado sobre Yeshua. Estuve en éxtasis espiritual en un Yom Tov. Esto es un día sagrado dentro del anuario bíblico, Yom Tov. Oí detrás de mí un colgador como de shofar que decía, shofar era trompeta bíblica o una bocina hecha de cuerno de carnero. Decía, lo que ves, escríbelo en un rollo y envíalo a las Sheba Keiló. Esto es, las 7 comunidades judías en el exilio y representativas de la casa de Israel. Hay que tener mucho cuidado cuando leemos esto y tener mucho énfasis en aprender esta parte. Son, dice, las 7 comunidades judías, no son las 7 iglesias. Las Keiló son Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Importante tener esto en cuenta. Bien,
Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice Johanán. Y vuelto vi 7 menoró de oro puro, y en medio de las 7 menoró a uno semejante al Ben Adán, al Hijo del Hombre, vestido con un quitel gadol, es decir, con una túnica, y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Y los cabellos de su cabeza eran blancos, como lana blanca, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante a bronce refulgente, como a punto de fundición en un horno encendido. Y su voz como estruendo de un salto de muchas aguas. Y tenía en su mano derecha 7 luminarias, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro brillante como el sol en toda su fuerza. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y puso su mano derecha sobre mí, diciendo: soy el primer Machía y el segundo Machía, el Machía que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Sheol. Escribe pues las cosas que viste, y las que son, y las que están dispuestas para manifestarse después de estas. El misterio de las 7 luminarias que viste en mi mano derecha, y las 7 menoró de oro. Las 7 luminarias son los malachim, los ángeles de las 7 keiló. Y las 7 menoró son 7 keiló, las 7 comunidades judías en el exilio y representativas de la casa de Israel. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 17, cerrando ya esta parte, está escrito: el que tiene oído, oiga lo que dice la Rúa a las Keilot. Al que venciere, le daré del maná escondido y una piedrecilla blanca, y escrito en la piedrecilla un nuevo nombre que nadie conoce, sino el que lo recibe, la persona que lo recibe. Por eso vale la pena aclarar en este preciso momento que cuando estábamos en la comunidad presencial, entregábamos en la festividad de Rosh Hashanah a todos los talmidim una piedrecilla blanca, como expresa este versículo 17 del capítulo 2. Esto era solo una manera representativa. Bien, amados, vimos entonces cómo la bondad de Hashem se hacía plena en la vida de nuestro Redentor, de nuestro segundo Redentor, nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Hemos tenido un proceso en el cual iniciamos con nuestros ancestros, como vimos anteriormente, Moshe Rabenu, Ruth, Esther, Yeshua, y tenemos infinidad de personas con una bondad infinita en el pueblo de Israel. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, se cuenta la historia también de la mujer Tsunamita, una mujer bondadosa que se dio una alcoba de su casa al profeta Elisha, al profeta Eliseo, con el fin de que él pueda o pudiera dormir por la noche en cada una de sus visitas. La mujer, en este caso, habla del profeta
a su marido como un piadoso, como un justo. Está escrito: he aquí, yo sé ahora que él pasa por nosotros siempre. Es un sagrado varón de Dios. Dijo la mujer sunamita a su esposo. El Talmud, en el Tratado de Berajó, capítulo 10b, pregunta: ¿cómo supo ella que él era un hombre santo? ¿Cómo supo la mujer sunamita que Elisha o que Eliseo era un hombre santo? Dos grandes sabios aportan cada uno una explicación. Uno dice que ella nunca vio una mosca en su mesa, y el otro que ella nunca vio rastros de emisión nocturna sobre la sábana de su casa. Comprendemos que esta última opinión demuestre su santidad, pero ¿por qué la ausencia de moscas en la mesa es un signo de santidad? Enseñan nuestros sabios que donde reina la santidad, las moscas están ausentes. Es por ese mismo motivo que no había moscas en el templo sagrado de Jerusalén, aunque todos los días se sacrificaban allí muchos animales y había profusión de sangre, de grasas y excrementos. Al ser el templo el lugar más santo, las moscas estaban ausentes. No se veían moscas por ninguna parte. Continúa el Talmud explicándonos que la mosca es un insecto impuro y que la mesa simboliza al santo altar. Por lo tanto, tal como en el templo ninguna mosca aparecía por la santidad que reinaba allí, así la mesa del profeta Elisha reflejaba su santidad. Resulta que ambas opiniones del Talmud son idénticas y son complementarias. Divergen respecto a lo que la mujer vio y lo que lleva a la conclusión que Elisha era un hombre santo. Uno afirma que ella vio la mesa y el otro su cama, pero ambos se refieren a la santidad personal de Elisha respecto a su cuidado del brit, es decir, de la circuncisión. Enseñan nuestros sabios que el amor de la mujer por su marido es reconocido según las moscas y según los mosquitos que hay en la casa. Además, según el amor que hay entre la pareja, puede saberse si la mala inclinación ya fue debilitada o no. Es decir, que según aquellos insectos, podemos saber si el marido, en este caso, logró la santidad personal y como resultado, si su esposa le ama. Además, aprendimos que según la intensidad del amor, es posible saber si la mala inclinación ya está debilitada. Solo en ese caso puede reinar un amor desinteresado, un amor que descansa en el diálogo, un amor entre dos seres humanos y no un mero lazo carnal.
Bien, está escrito. Estas son las palabras que habló Moche. Moche pronunció todo el libro de Devarim en sus últimas 5 semanas de vida. Fue la herencia y testamento que legó a su pueblo amado, dado que éste se sentía confiado de que no sucumbiría ante las influencias ajenas y tentaciones de la tierra de Canaán. Moche comenzó su alocución con un recordatorio de la prolongada serie de pecados y rebeliones que marcaron los 40 años que transcurrieron desde que habían salido de Egipto. Si ellos y sus padres fueron capaces de pecar, no obstante que estaban rodeados de milagros, con toda seguridad los peligros serían aún mayores si no podrían ya beneficiarse de aquellos recordatorios constantes de la presencia de Dios. Pero ¿cómo actuó en este preciso momento, en este preciso instante, Moche Rabén? ¿Cómo fue su comportamiento? El comportamiento de Moche fue con absoluta bondad, con el atributo de Gesed. ¿Por qué? Porque Moche no avergonzó ni ofendió a quienes lo escuchaban. Moche no mencionó de ninguna manera aquellos pecados y mucho menos lo hizo de alguna manera explícita. Enseña el Gaón de Vilna, uno de nuestros grandes sabios de la Torá, que los primeros 4 libros se escucharon directamente de boca de nuestro santo bendito es, a través de la garganta de Moche Rabén. Pero no fue así con el libro de Devarim, de Deuteronomio. El pueblo de Israel escuchó las palabras de este libro del mismo modo en que escucharía las palabras de los profetas que sucedieron a Moche. Hashem le hablaría un día al profeta y posteriormente otro día el profeta saldría y daría a conocer esa visión al pueblo de Israel. Por consiguiente, cuando el profeta hablaba al pueblo, la palabra de Dios ya se había retirado de él. De ese mismo modo, escuchó el pueblo de boca de Moche el libro de Devarim, Deuteronomio. Por lo tanto, en este libro, Moche era quien hablaba. Esto lo revela el hecho de que en Devarim Moche dice, Hashem me habló, o sea, en pasado. Como lo explica el versículo 1, capítulo 42, el capítulo 2, versículo 9 y el capítulo 3, versículo 2. Mientras que la expresión más común en el resto de la Torá es habló Hashem a Moche. En Devarim, ojo, atención con esto, amados, en Devarim, en el libro del Deuteronomio, Moche eligió las palabras y transmitió los mandamientos según su entendimiento. Sí, hay que poner mucha atención con esto en la lectura, en el estudio de Devarim que iniciamos hoy. Moche eligió las palabras y transmitió los mandamientos según su entendimiento, según lo que él había entendido y había aprendido a través de los 40 días que estuvo en el monte Sinaí
y en el transcurrir la experiencia que tuvo con el pueblo de Israel en el desierto en Egipto. Bien, Ramban, otro gran comentarista de la Torá, nos ofrece una breve explicación de lo que es el libro de Devarim. Él dice que Moche quería que el pueblo entendiera la importancia de prestar atención a sus palabras, o sea, a lo que él había entendido, y de no sentirse confiado de que su propia rectitud les garantizaría el éxito futuro. Por lo tanto, Moche comenzó reprendiendo, exhortando al pueblo por los pecados que les provocaron daño y que todavía no les habían sido perdonados, al menos de una manera completa, absoluta. A saber, el pecado de los espías, por ejemplo, por el cual tuvieron que languidecer en el desierto durante 40 años, y el pecado en la roca que terminó por impedirle a Moche ingresar a la tierra prometida. Después, Moche repitió los 10 mandamientos, les enseñó el Shema, que proclama la unicidad de Dios. El Shema fue enseñado por Moche Rabenu a través de todas esas generaciones hasta el día de hoy. Les advirtió que no practicaran la idolatría y los exhortó a fijarse en el bien inmenso que les depararía la observancia de todos los preceptos de la Torá. Amados, todos queremos de alguna manera felicidad, ¿cierto? Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer para generar esa felicidad en nosotros, en nuestras vidas y en los demás? ¿Cuánto trabajo estamos dispuestos a invertir? Veamos, devolvámonos a los minutos iniciales de esta enseñanza. Ruth se sacrificó por su suegra Naomi. Le trajo bendición. Todos sus actos fueron de bondad. El libro de Esther, con Esther de Hadassah, vemos actos de bondad por toda parte en Esther. En Moche Rabenu, sabiendo que él no iba a pasar ya a la tierra prometida, hasta el último instante tuvo actos de bondad con el pueblo de Israel. Todos ellos buscaban lo que estamos transmitiendo ahora. Todos queremos felicidad. Ruth fue feliz al hacer esto por Naomi. Esther fue feliz al hacer lo que hizo por el pueblo de Israel. Moche Rabenu fue feliz al saber que había cumplido la misión que le habían encomendado, aunque él no iba a pasar a la tierra prometida. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto trabajo, qué estamos dispuestos a hacer, a invertir para alcanzar nuestra felicidad? Aquí es donde la humanidad, donde todos hemos fracasado hasta ahora. Hemos olvidado que el trabajo reside en la segunda mitad de la ley. Le dice, los opuestos se repelen.
Si Dios y Hachén es la causa y nosotros somos el efecto, y causa y efecto son polos opuestos, entonces nos encontramos en una realidad que es lo opuesto a Dios. Una realidad de muerte en un lugar de inmortalidad, de oscuridad en vez de luz, de dolor en lugar de placer, de sufrimiento en vez de serenidad, de ataques de pánico en lugar de paz mental y espiritual, de mentiras en vez de verdad, de materia sin sentido en lugar de una plena conciencia, de caos en vez de orden, de vacío en lugar de plenitud. Nuestro trabajo, amados, lo aceptemos o no, consiste en cambiar nuestra conciencia de una de efecto, de lo que es opuesto a Dios, a lo que es Dios. Nuestro trabajo es transformar este mundo. Esa es nuestra tarea, que es un mundo imperfecto y un mundo oscuro, en aquello que fue creado para ser un mundo lleno de luz y un mundo de perfección. Hachén, en la creación, en el libro de Génesis Berechí, dejó el mundo para que nosotros lo acabáramos de transformar, para que el mundo lo hiciéramos a la perfección. Hemos hecho esa tarea, hemos aportado algo para ayudar a perfeccionar eso que el Eterno nos dejó para hacer. Solo hay un camino de vuelta al paraíso. Si Dios es la fuente de todo lo bueno, si Dios es unidad, si Hachén es poderoso, si Hachén ve el cuadro completo, si Dios es responsable, si Dios es amor, si Hachén es dar e impartir, entonces debemos volvernos idénticos a Dios, a Hachén. ¿Qué sucede? Cuando estamos en la conciencia del efecto, nuestra energía no solo no perpetúa la continuidad, sino que manifiesta destrucción. Simplemente creamos desperdicios que no sirven para fertilizar nada. Cuando la conciencia de Dios se elimina de este mundo, el mundo está condenado a la autodestrucción. Eso es lo que está haciendo el hombre en esta edad presente, en este preciso momento. Tenemos dos grandes situaciones en el mundo hoy en día. La guerra de Rusia contra Ucrania. Y ahora tenemos a China que quiere comenzar una nueva guerra contra Taiwán, indirectamente contra Estados Unidos. Potencias mundiales, Rusia, China y Estados Unidos. Estamos autodestruyéndonos. No por culpa de nosotros, los colombianos, los suramericanos, los uruguayos, los bolivianos, los ecuatorianos, no. Por estas potencias que quieren destruirnos a todos. Solo la humanidad, amados, solo
usted y yo tenemos el libre albedrío. Ningún otro aspecto de la creación puede elegir entre la conciencia de Dios o la conciencia del efecto, pero nosotros sí podemos. Ya para terminar, amados, cuando el Creador asiste al hombre y le ayuda a vencer su mala inclinación, entonces puede gozar de una paz auténtica con su esposa. Y allí nace la verdadera paz en el hogar. Si cuando el Creador asiste al hombre y le ayuda a vencer su mala inclinación, entonces puede gozar de una paz auténtica con su esposa. Por consiguiente, ningún ser maléfico, ni moscas, ni mosquitos habita en su hogar. Ya lo aprendimos de la mujer sunamita que cedió la habitación al profeta Eliseo. La única forma de hacer las paces con la mala inclinación es por medio de someterla, someter a la mala inclinación. Por lo tanto, que el hombre no cometa el error de creer que si obedece a su mala inclinación, ella le dejará en paz. Todo lo contrario, solo al someterla totalmente, lo dejará tranquilo. Como enseñaron nuestros sabios, el hombre muere sin satisfacer la mitad de su deseo. Sus sabios dicen sobre el versículo de Devarim, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, que hay que amarlo con las dos inclinaciones, la buena y la mala, porque es necesario imponerse a la mala inclinación y forzarla para servir al Creador también con ella. Pero todo el tiempo que la mala inclinación convenza al hombre que se puede servir a Hashem y mantener todos los apetitos y malos deseos, la paz es imposible. La paz es alcanzable solo cuando la mala inclinación está sometida a la voluntad divina y se usa para el servicio a nuestro Creador. Shalom, shalom.